Bienvenidos a un nuevo capítulo sobre la vegetación en Estados Unidos. En el capítulo de hoy vamos a hablar exclusivamente de estos pinos que tienen estas hojitas esponjosas que vemos en pantalla. Para empezar vamos a hablar del más famoso de todos, el loblolly, no sé cómo se pronuncia, los pinos famosos del sur por la comunidad de GeoGuessr. Lo bueno de este pino es que es muy fácil de reconocer a simple vista. Tiene un tronco, como veis en la imagen, muy rectilíneo, bastante claro, o sea, nunca llega a ser rojo, siempre es o marrón, agrisaciado, pero marroncito. Y tiene esta forma de pelota de fútbol americano, vamos a llamarlo así. Cuando veamos una foto real os lo voy a explicar mejor. En esta foto podéis ver como las hojas, las ramas inferiores hacen una curva hacia arriba en ambas direcciones y manteniendo este arco crea la sensación de ser una pelota de fútbol, ¿verdad? Me hace recordar a la cabeza de alguien. Además de eso podemos ver que son rectilíneos y muy importante observar cómo están plantados siempre en fila. Aunque esta es una imagen hecha con IA, ahora veremos algunas reales. Y lo importante de este árbol, además de su aspecto, de cómo reconocerlo visualmente, es que abunda muchísimo. Y siempre hay agrupaciones muy grandes que desde lejos se pueden ver filas y filas de este mismo árbol. Seguro que lo conoces, pero hoy vamos a entrar en muchos detalles, ya verás. Vamos a ver más fotos. Así como solemos verlo al costado de una carretera, lo he hecho con IA para que se vea de una forma más estética y bonita para poder explicarme. Quiero que observéis cómo en la parte inferior, en la mitad inferior, en toda esta mitad inferior, lo único que vemos es tronco, no se ven hojas, porque la masa de hojas es bastante densa y siempre está en el 25% superior de la altura del árbol. Y además aquí es tan denso que no hay aire entre los árboles. Si queréis, vemos una foto real, esta es una foto realística, por decirlo así, aunque no está tan perfecta la foto, podéis ver cómo abajo solo se ven troncos, hay otros árboles, por eso se ven hojas, pero la parte de arriba es muy densa y tienen esta forma, quizás aquí no tan perfecta, pero sí ovalada de la copa del pino, ¿vale? Esta es la mejor forma de reconocerlo. Por si alguien no lo tiene lo suficientemente claro, tenéis que saber también que estos pinos pueden tener otras formas. O también pueden existir algunas variantes de esa misma especie que no sea exactamente la misma especie, pero se parezcan mucho. Pero un poco la base siempre va a ser la misma. ¿Y dónde aparecen? Aparecen por toda la costa sur y se meten un poquito en Florida. Si bien es posible que abarque una zona más amplia, es porque hay otras especies que ahora os voy a enseñar que se parecen a esta y tienden a ir un poquito más al norte. Como puede ser el caso del longleaf. El longleaf es un árbol que está más despeluchadito, le crecen algunas ramitas más bajas, no está tan concentrado arriba, aunque como veis, en su mayor parte sí, pero se puede diferenciar porque quizás no es tan rectilíneo, no están plantados tan en línea, son un poco más de su hábitat natural, y estos se pueden encontrar un poquito más al norte, como podéis ver. Abarcan un poquito más al norte y luego tenemos otras especies que todavía van más al norte, como la siguiente. Este es el slash. El slash, en vez de ir al norte, lo que pasa es que va hacia el sur. Y como veis, tiene aquí Sao Palmetto, es otra hoja que hemos visto en el otro vídeo, que aparece mucho en Florida o en la costa, bien pegadita a la costa de la parte del sur de Estados Unidos. ¿Y cómo diferenciar este árbol del otro? A ver, no es necesario diferenciar los que estoy mostrando ahora, porque todos más o menos cubren el mismo rango de hábitat. Pero este quizás, si lo tenéis un poco en cuenta, sobre todo con la vegetación inferior, os puede hacer un poquito más de acotar el rango a la hora de hacer una guess, ¿vale? Porque sí es verdad que este se mete un poquito más hacia el sur de Florida y solamente aparece más pegadito a la costa. Para diferenciarlo, como decía, es muy fácil, porque es muy, pero que muy parecido al loblolly, pero este tiene muchas menos hojas, las hojas son menos densas, por lo tanto se ven más huecos de aire entre la masa de la copa, ¿no? Como podéis saber, vamos a hacer un poquito de zoom, pero me gustaría que esto quedara bastante claro. Veis como aquí vemos algunos huecos por esta parte y la masa de hojas no es tan una mancha oscura verde en el cielo. También son un poquito más naturales y se plantan menos en línea, ¿vale? Pero bueno, todos estos se pueden plantar, puede ser de plantación o puede ser de hábitat natural. Menos el loblolly, que suele ser la mayoría de las veces que los vemos plantados. Y como podéis ver aquí, aunque he cogido un mapa porque se veía un poquito mejor de una infección, de algún estudio de una infección, pero no le hagáis caso a eso, sino que hacerle caso a la mancha verde, que es donde nos muestra el rango. Veis que ya no sube tanto por estos estados, sino que se mete más en la costa y baja incluso por toda la costa este y oeste de Florida, ¿no? Hasta llegar incluso a la costa de aquí Max Sur, ¿no? Como podéis ver aquí abajo. Veamos algunos ejemplos en el mapa. Vamos a ir a por unos loblolly que podamos ver de diferentes aspectos. Como veis, abundan cuando no nos encontramos uno en solitario jamás, sino que abundan los bosques de entre ellos. Estos están un poquito secos, un poquito raros, pero como fijáis, masa bastante densa, la forma de balón de fútbol americano.
Y cuando nos acercamos a las hojas vemos esos puntitos negros, ¿no? Que es lo que caracteriza a estos árboles de pino de hojitas esponjosas. Aquí, en una característica más habitual en la que nos lo podemos encontrar, laderas de carreteras verdes, húmedas, con filas de árboles, donde la mayor parte de la hoja, de la copa de las hojas, está en la parte alta del árbol, es una característica fundamental para entender que estamos viendo loblolis, o por lo menos que estamos viendo pinos del sur, del sureste. Los troncos finos y lo mismo que decimos antes, puntitos negros, ¿no? A lo lejos se ven como esas manchitas negras en las hojas densas. Y bueno, no me quiero repetir más, pero quiero que quede muy claro esto para poder diferenciarlo con otros árboles. Y para terminar con los árboles del sur, vamos a ver este hermano pequeño del loblolly, que es el slash, que está en el sur de Florida, típica carretera verde con Sao Palmetto, y estos árboles que se parecen a los loblolly, pero son más bajitos. Aquí están un poco torcidos por el viento, así encontramos alguno bien. Vemos que son parecidos, que la copa del árbol mantiene esa forma de pelota de fútbol, pero que su masa de hojas no es tan densa y por lo tanto hay mucho aire, ¿no? Mucho hueco. Se les ve en definitiva como más debiluchos. Es muy buena pista para Florida o para la costa Max Costa del sur de Estados Unidos. Si queréis un pro tip, alineáis con doble N, y si más o menos esto va de sur a norte, la carretera de norte a sur, pero con esta inclinación, que es más o menos la forma que tiene la isla, es muy probable que estemos hablando de Florida. Y visto los pinos del sur, podemos pasar a los siguientes, pero quería aclarar que muchas veces no estamos seguros de si estos son los pinos del sur o no son del sur, o creemos que son los del sur y de repente es en otra parte de Estados Unidos, y es porque hay algunas variantes que se puedan confundir. Por eso hoy vamos a ver varios, como es el caso del siguiente. Os presento al Ponderosa Pine, lo que nos ubica en el oeste de Estados Unidos. Es un árbol que es bastante grande, bastante robusto, tiene un tronco grueso, el tronco tiene escamas alargadas que se aprecian muy bien, luego veremos algunas imágenes reales, y sus hojas llegan hasta más allá de la mitad inferior del tronco, ¿vale? O sea que si calculamos más o menos la mitad y vemos que las hojas llegan más abajo, el ambiente es seco, es un árbol más grueso y tiene estas hojas esponjosas de la que estamos hablando hoy, pues seguramente estemos hablando de un Ponderosa Pine. Como veis en esta otra imagen, el árbol puede tener diferentes aspectos visuales, tener más rama, menos ramas, tener las hojas más hasta abajo, pero nunca llegan al suelo, siempre como mucho el 25% del tronco está limpio y el resto no. Si nos acercamos, aquí podemos apreciar mejor el tronco, aunque es una ilustración, pero está muy bien ilustrada, donde se ven que las escamas, las grietas son bastante... tienen bastante relieve y mantiene un tono rojizo. Vamos a pasar a alguna imagen real. En este caso la forma tiene como una forma de pluma. Esto es muy importante porque cuando vemos árboles con forma de pluma siempre tenemos que pensar en el oeste, ya que en el este yo no los he visto, no digo que no existan, pero si existen son muy poco comunes y son muy típicos en el oeste. Y ya no hablo solo de este tipo de pinos, sino también de otros tipos de pinos. Cuando tienen forma de pluma y las hojas de abajo llegan, se vuelven a juntar hacia el tronco, tenemos que pensar en el oeste, posiblemente en el max oeste, tanto en Canadá como Estados Unidos. Pro tip que te llevas de regalo. Entonces, este tronco podemos apreciar, hacemos un poquito más de zoom aquí, las escamas, como podéis ver, estas manchas rojizas. El entorno también en el que se encuentra ya nos está diciendo un poco que es el oeste, ¿no? Que no estamos ni en los Apalaches ni en el sur de Estados Unidos, pero sí podría ser algo central, algo montañoso. Y eso nos va a ayudar, el siguiente mapa nos puede ayudar un poquito a distinguirlo. Como veis, este es el rango del Ponderosa Pine, está sobre todo por estas montañas centrales de la columna vertebral de Estados Unidos, y luego lo encontramos también en la costa, un poquito de Canadá, etc. Hay que ver, aquí yo no me había dado cuenta nunca, pero en la costa de Canadá no está, no aparece, sino más bien entre la frontera de Oregon y California es donde nos lo encontramos en la costa. Así que, no sé, si veis el mar de lejos y veis un Ponderosa Pine y estáis en Estados Unidos, pues ya sabéis que este es un rango bastante cortito, ¿no? Donde podéis hacer una muy buena guess. Y en último lugar nos vamos al este, con el Red Pine, el Pinus resinosa, el otro que es bastante famoso en las guías, en los Learneable Meta, que jugamos donde nos explican el pino del sur y después nos explican este, pero aunque nos lo expliquen y nos muestren fotos nos hacemos un lío. Y al final del vídeo te voy a explicar por qué. Pero primero vamos con lo sencillo. El Red Pine, como podéis ver, a diferencia del Loblolly de los pinos del sur, que en la parte superior mantiene esa formita de balón de fútbol, si le quitáramos las hojas de abajo y nos quedáramos solo con la parte de arriba, o sea, con esta parte de aquí, mantiene esa pelota de fútbol, ¿verdad? Entonces, por eso se puede confundir. Es cierto que el árbol, aunque también es muy recto y larguirucho, es un poquito más grueso que el Loblolly, por no decir el doble de grueso quizás.
seguramente según la especie, ¿no? Pero es para que tengáis una referencia. Creo que no son tan altos, es un poquito más bajito, y tampoco están apilados como los loblolly, como los pinos del sur, que están en fila así por toda la carretera, sino que lo vas a encontrar mezclado con un montón de árboles. Ten en cuenta que este árbol tiene también hojas en la parte inferior que llegan casi hasta la mitad del tronco, y el aspecto que tiene es muy de despeinado, tiene huecos entre ellos, no es simétrico, sino que es bastante asimétrico, digamos que del lado izquierdo tiene más hojas y del lado derecho tiene menos, aquí se aprecia un hueco, aquí apreciamos otro hueco, o sea que no caen a la misma distancia las diferentes ramas. Como podemos ver también en este ejemplo de fotografía real. Vemos que las hojas tienen un peso más de un lado que del otro, y tienen este aspecto de despeinado. Aquí también quizás en esta foto sea por el viento, pero suelen tener este aspecto. Mira, veamos otra foto. Aquí esta es una pedazo de foto, por cierto, me encanta esta foto. Se aprecia perfectamente la parte de arriba a la que se le parece al loblolly. Luego tiene más hojas debajo, por supuesto, pero todo desalineado, todo desordenado. Tiene un huecazo enorme aquí en el lado izquierdo y otro huequecito aquí en el derecho. O sea que se le ve ahí a lo lejos, no sé si estos son los mismos, la misma especie, pero bueno, también se ven árboles desordenados. Y si os fijáis en el entorno, podéis fijaros que hay otro tipo de pinos y está mezclado con otro tipo de árboles, que no vamos a ver 50 árboles seguidos, y esto es muy buena pista para saber que no se trata de un pino del sur, sino que se trata de uno del este. Y ya sé que a simple vista se nota mucho la diferencia, pero os aseguro que se pueden confundir y podemos, me ha pasado, y a ti que me estás mirando seguro que también, a pesar de que conozcas los árboles, te ha pasado de que creías que era sur y era más centro norte este o viceversa. Pero bueno, vamos a aclarar primero que el Red Pine crece por todo el Max Este de Estados Unidos, porque como veis los 4 estados del Max Este, un poquito aquí compartiendo Nueva York, ahí en el centro, y luego en Michigan, Wisconsin y Minnesota, en la parte más norte de cada estado, pegado con Canadá, y por supuesto pues en Toronto, Quebec y en la parte costera, New Brunswick, un poquito de por ahí. Os presento por último al Shortleaf. El Shortleaf tiene aspectos muy parecidos al Red Pine y nos pueden confundir, y se encuentran en zonas muy pero que muy distintas. La similitud, bueno, con el loblolly, con los pinos del sur, que tiene la cabecita de balón de fútbol, y luego tiene estos huecos, las ramas le llegan hasta abajo, tiene un tronco también escamoso y bastante rectilíneo, quizás no sea tan recto, quizás dependa del ejemplar, no lo sé. Pero es un árbol muy parecido. Yo buscándolo pues me he confundido bastante y no sabía diferenciar el uno del otro para traeroslo al vídeo y explicaroslo. Pero que os sirva por lo menos de advertencia para que sepáis que si veis un Red Pine o un Shortleaf, no deis por hecho en qué zona estáis, fijaros un poco en el entorno, ¿vale? Así que mira, primero vamos a mirar las diferencias, que no sé cuáles son aquí, bueno, pues simplemente porque aquí hacía viento o estos árboles estaban un poco más descompensados de hojas, pero mira, este ejemplar a mí se me parece bastante el tronco rectilíneo. Quizás el Shortleaf es un poco más rojizo, pero en una ronda, según la época del año, yo no me fiaría de eso. Llévate este consejo de por vida: nunca te fías de un árbol que sea el último recurso, y básate mucho mejor en su entorno. Y de esto vamos a hablar, porque el Shortleaf comparte hábitat con los pinos del sur. Rápidamente os explico el gráfico, donde vemos que el verde oscuro y el marrón pertenecen al loblolly con el Shortleaf, y el verde claro al Shortleaf con el marrón con el loblolly, perdón. Eso quiere decir que en la mayor parte de su hábitat comparten el mismo rango del mapa. Entonces yo lo que haría, que si veo un Red Pine o un Shortleaf, es fijarme en el entorno. Si lo veo, busco árboles altos que sean del sur. Si no veo ninguno, me voy a fijar que esté acompañado de otros árboles del norte, como pueden ser los arbolitos de Navidad, otro tipo de árboles despeinados o peinados como el hemlock, ese tipo de árboles del noreste. O del Max Norte de Estados Unidos. Max Norte Este. Bueno, vosotros me entendéis. Michigan, Wisconsin y Minnesota. Entonces, este es el tip que os voy a dar, ya que diferenciarlo es muy difícil. Quedaros un poco con por dónde aparece. Acordaros de las diferencias de las que hemos hablado. Investigarlo vosotros por vuestra cuenta si queréis, para ver si notáis alguna diferencia. Pero, por lo menos, si no os sirve para hacer una buena guess, que os sirva por lo menos para saber que no tenéis que fiaros de ello, ¿vale? Como digo siempre, que sea el último recurso. Y bueno, queridos amigos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ponedmelo en comentarios. Si no os ha gustado, también ponedme en comentarios que os ha gustado. O sea, mentirme, eso no importa. Lo importante es hackear el algoritmo, dejar muchos likes y compártelo en tu comunidad del GeoGuessr o con algún amigo que esté aprendiendo. No importa qué nivel tengas, si eres de nivel avanzado, esta información te va a ser muy útil, pero si eres de nivel intermedio o básico, también te va a ayudar a aprender a distinguir. Lo importante es que el juego te guste y que la información te guste. Nos vemos en la próxima ronda. Hasta pronto.